Los prejuicios son juicios u opiniones usualmente negativos que comúnmente se forman sin motivo y son producto muchas veces de la falta de información, de la ignorancia. Los prejuicios generan discriminación, exclusión, aumentan la brecha social de los grupos humanos. En pleno 2022, ¿crees que deberíamos seguir viviendo con prejuicios? Yo creo que no. Yo creo que deberíamos dejar de juzgar, ser empáticos y al contrario, comenzar por educarnos y por evitar emitir conclusiones precipitadas cuando ni siquiera comprendemos la situación. Comienza por reconocer tus prejuicios y trabaja en eliminarlos. No podemos vivir señalando a las personas, discriminándolas, por el simple hecho de ser distintas a nosotros, a lo que creemos, a lo que pensamos que debería ser correcto. Acepta a las demás personas por el simple hecho de ser y deja de etiquetarlas y juzgarlas por ser diferentes. Abraza la diversidad. La riqueza está en nuestras diferencias. Pasemos de la exclusión a la inclusión. Hoy arranca la recta final de esta temporada con nuestras historias que inspiran, donde conoceremos las historias de personajes que pasaron de ser ordinarios a ser extraordinarios, que lucharon, que trabajaron, que se esforzaron por llegar a ser quienes son hoy. Y no podíamos empezar de mejor forma que con mi querida Fernie Ruiz, una activista sensacional. Fernie es cofundadora de la Fundación Caritá, Premio Nacional de la Juventud 2014, y una fiel creyente de que México puede llegar a ser un lugar más inclusivo, y es por ello que lucha todos los días para lograrlo. A través de su historia, veremos que los límites los ponemos nosotros, porque realmente todo es posible. Fernie es un estandarte de las personas con discapacidad en este país y día a día lucha por generar más espacios seguros. Te doy la bienvenida al episodio 30 de la tercera temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Junto a expertos y amigos abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal en las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños tercera temporada, un espacio de encuentro contigo. Les doy la bienvenida a este episodio maravilloso con una invitada muy especial. Una invitada que conocí y que me enamoré porque creo que pues es el estandarte de un tema que para muchos, y justamente lo comentaba hace ratito, creo que es un tema que o no sé si no nos interesa o no sé si quizá no nos ha dado la curiosidad por entender. Y bueno, Fernie, bienvenida a Cositas de Niños. Oye, cosita de niños, cosita de niñas, cosita de niñes, de todes. De niñas, efectivamente. Muchas gracias por la invitación. No, Fernie, gracias a ti por tomarte el tiempo y pues nos vamos rapidísimo. Vamos a arrancar con la pregunta que creo que les genera más conflicto a todas las personas que entrevisto. ¿Quién es Fernie Ruiz? ¿Quién es Fernie Ruiz? Mira, yo como Lady Gaga, me divido en Stephanie y Lady Gaga, yo me divido en Fernanda y Fernie. Okay. Fernanda Ruiz es esta bebé, esta niña que nació en Chihuahua capital, en los 80s, pues con toda una incertidumbre por delante, ¿no? Y Fernie es la soñadora. Fernie Ruiz, creo que soy una persona que abraza su diversidad, que abraza su identidad y que descubre que el cuerpo es solo la envoltura del alma. Pero obviamente pues ha habido un camino largo de Fernanda a Fernie, ¿no? Entonces yo si me tuviera que describir con una palabra sería soñadora. Maravilloso. ¿Y cómo fueron tus primeros años de vida justamente ahora que hablas de ese proceso de Fernanda a Fernie? Fíjate que siempre, sobre todo en este camino del activismo y de salirnos un poquito de nuestra burbuja, porque bebecines, créanme que sea cual sea tu historia, siempre vamos a tener el privilegio sobre alguien más. Entonces, creo que en este mundo del activismo me doy cuenta que tuve una infancia muy privilegiada en el aspecto, no solo que nunca faltó techo y comida en mi hogar, sino sobre todo en el aspecto de que como persona con discapacidad
nunca se me inculcó que mi discapacidad iba a ser una limitante. Siempre se me inculcó que había que hacer las cosas de diferente manera, pero que todo lo que yo me propusiera lo podría lograr de diferente manera, tal vez, pero que tal vez no había límites para mí si yo así me lo proponía. Y bueno, tú me corregirás si sí las hubo o no las hubo, pero ¿viviste en tu infancia las miradas incómodas y esos prejuicios que lamentablemente pues siguen presentes hoy en día? Sí, totalmente. Yo soy niña preteletón y mira, siempre pongo este asunto en la mesa porque podremos estar a favor o en contra de Teletón. Podrán decir algunos, hazlas para deducir impuestos. Podremos decir, no me encantan sus maneras de promover o de retratar la discapacidad. Pero la realidad es que yo como persona con discapacidad le agradezco a Teletón el haber puesto un tema sobre la mesa. El simplemente, hijo, disculpen mi pochez, pero soy de frontera. El Adelante. acknowledge, el acknowledge de que existimos. Porque si yo pasé una infancia llena de miradas incómodas y que eran muy contrastantes, porque yo vivía en una burbuja tan incluyente que al salir al mundo exterior, pues era muy contrastante el cómo que no todo el mundo se le hace cool que traiga mi carrito, ¿sabes? Entonces, sí fueron momentos difíciles y después me di cuenta que mis limitantes no iban a ser tanto mi discapacidad, sino mi entorno. Y tú mencionas algo importante, tu familia decide moverse al Paso y para ti tu vida cambia cuando llegas al Paso. ¿Qué pasa en Nosotros, ese? nosotros residimos en Ciudad Juárez. Yo, por cuestiones de mi papá era doctor, pues lo mueven a Ciudad Juárez. Entonces, ahí disculpen a mis perritos No te preocupes. haciendo su entrada triunfal. Este, y mi papá nos muda a Ciudad Juárez y más bien yo no crecí en El Paso. Obviamente crecí en esta dualidad de frontera, Mm, de los fines de semana al Paso o de ocasiones especiales ir a El Paso, Texas, pero creo que sí me ayudó mucho vivir con esta dualidad. Y no solo, digamos, porque pues yo hasta la universidad estuve, digamos, estudiando en El Paso, Texas, pero también la apertura de mentalidad del juarense, que digo, a todo el mundo cuando piensan norteños piensan en Monterrey y así, sí, y pues cuando conoce al juarense le explota mucho la tacha, porque dicen, oye, son bien aliviados. Pues claro, venimos de una región de visitantes, ¿no? De claro, frontera, de maquilas, de gente que pues te ve como motel de paso a Juárez, ¿no? Entonces, claro. o sea, estamos tan acostumbrados a esto que siento que el juarense tiene una apertura de mentalidad mucho más grande. Entonces, a mí yo me considero totalmente afortunada en que mi historia me haya traído a esta frontera porque el chihuahuense es más cerrado, es más clásico, es más clásico, me refiero al modo de pensar, de no romper tanto sus paradigmas, de no pensar outside the box. Entonces el juarense como pues vivimos al día y vivimos en este vaivén de personas, sí, sí me hace que a mí me funcionó mucho y a mi familia, perdón, el vivir en frontera y el poder beneficiarnos de esta ideología fronteriza. Y creo que eso se refleja, digo, en alguna entrevista, y esto me generó como, pues, irte conociendo más porque creo que ves la vida, a pesar de que pudiera ser muy negra, tú la ves como muy iluminada. Porque dices en una de tus entrevistas, dices, oye, en tus conferencias, que en el colegio eras el kit completo, los niños te veían como el cochecito tamaño real con el que podían jugar, y para las niñas eras la muñequita que querían cargar. ¿Cómo ver la vida así? Porque pues, o sea, con este tema de la discriminación, de las miradas feas, de no sé qué, puta, puta, todo era gris. ¿Cómo ver la vida de esa manera? Yo creo que todo depende de tu entorno. Y creo que hay gente que lo tiene, entre comillas, aparentemente todo, salud, dinero,
y que los ves renegando porque se le atoró el boletito del estacionamiento y tú, güey, no mames, qué ganas de que ese fuera mi problema, ¿no? Claro. Entonces creo que todo se lo achaco a mi familia. Te digo, pues cómo no ver la vida así si tu mamá te está diciendo desde los 3 4 años, mi reina, tú puedes hacer lo que quieras, tal vez no en modo tradicional, pero vamos a ver cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces creo que yo recuerdo que cuando di mi speech para un premio aquí en Ciudad Juárez, que es como darte el ciudadano honorario, digamos. Lo recibí casi a los 25 años, un día antes de mis 25 años. Y hay algo que escribí en el speech que engloba todo esto y pues es que mi mamá como un artista, pues me fue moldeando como una escultura a su ideología y a su forma de ver la vida. Mi mamá es una persona súper luchona, súper entrona, es una persona que no ha tenido una vida fácil y que aún así la ves y es la más bicharachera, es la más jacarandosa, es la más alegre. Y cómo no ver la vida así, si Claro. tienes este impulso positivo desde tu hogar, ¿no? Y hay un momento en el que, bueno, tú pensabas antes, y digo que quizá cuando estamos nosotros en secundaria, en prepa, pues vemos o creemos que la vida es de alguna forma, ¿no? Y tú pensabas que había pues una carrera que podía enseñarte pues, a hacer colectas, a hacer actividades para ayudar a las personas más vulnerables, pero pues te das cuenta que pues no, eso no existe. Y dices, bueno, en ese momento mi sueño guajiro pues se queda ahí, ¿no? O sea, mi sueño de ayudar a los demás pues se queda ahí. ¿Cómo te sentiste? Y digo, no nos vayamos todavía más adelante. ¿Cómo te sentiste en ese momento? O sea, como que dijiste, puta, o sea, ¿qué voy a hacer entonces? ¿Cómo viste tu definición en Yo ese momento? en su momento, para aquellos que no conozcan la historia, yo crecí en escuela de monjas, y ni siquiera mucha gente dirá, ah, claro, es que ella era Finolis y ella era Pipiris Nice y escuela católica privada. No, en realidad la realidad es que fue la única escuela que me aceptó y pues ni pedo, ¿no? A pagar, a pagar un colegio, Privado. privado, pues ni pedo. Pero obviamente como en este rollo de valores y guara, 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 pues hacían recolectas anuales para los tarahumaras, que pues es nuestro grupo indígena de la región, y yo me sentía tan bien y decía, no, que sí, ¿cómo es posible? Que, o sea, algo que a mí no me cuesta trabajo, le va a ayudar a un chingo a alguien más. Y fui con mi mamá y le dije un día, como a mis 14 años, ¿sabes qué, mamá? Ya sé, los quiero hacer de grande. Y pues mi mamá ya tenía un hijo de 20, ya pues mi hermano mayor. Y mi hermano mayor pues no sabía ni para dónde apuntaba la chancla, ¿no? No te creas, ya porque ya estaba en la universidad. Pero dijo mi mamá, ay, gracias a Dios, ya. Una me va a salir sensata desde chiquita. Y dijo, ¿qué? ¿Qué quieres ser de grande? Y yo, quiero ayudar. Y me dije, shit. Bueno, no he dicho shit. Pero dijo, "Chico, ¿cómo le explico, no? ¿Cómo le rompo la bruja? Y Sí. pues ya me dijo, oye, pues no hay licenciatura en filantropía, o bueno, igual y ahorita, igual y ahorita si nos metemos a Google, igual ya hay algo, ¿no? Seguramente ya lo hay. Sí, pero allá en el 2001, 2002, pues no había. Entonces, fíjate que en su momento no me pesó, porque pues eres adolescente, o sea, eres adolescente y yo creo que en ese momento dije, ah, bueno, déjame, le voy a dar de comer a mi Tamagotchi. Tal vez eso pensé en ese momento. Pero como es la vida, que yo me metí a estudiar psicología, mientras estudio psicología, que luego se empieza a repetir la historia, ¿no? Me voy a estudiar El Paso y la gente dirá, pobre niña rica. Pues no, no me fui a estudiar El Paso porque pobre niña rica, por empezar ni soy rica, pero me fui a estudiar El Paso porque ninguna universidad de Juárez, pues igual nuevamente se vuelve a repetir la historia, ¿no? Ninguna universidad de Juárez quería o darme la oportunidad de presentar exámenes de admisión o ninguna universidad está adecuada para discapacidad, ¿no? Para estar en silla de ruedas. Entonces me voy al Paso, Texas, estudio en psicología, luego estudio a la par de psicología ciencias de la comunicación
me graduó de ambas y ya para cuando me graduó hago ya tenía mi organización, y me doy cuenta ya hoy, tiempo después, que ayuda a la gente a través de la fundación, ayuda a la gente a través de mi contenido en redes o de las conferencias o del libro o de las Y ahorita vamos asesorías. para allá, ya vamos para allá. Creo que siempre es importante el que veamos que en realidad ningún sueño es guajiro si tú te lo propones. Y justamente en 2008 surge Carita. Carita, sí. Ok, como Ya una está. organización estudiantil. Si tú supieras cuánto fue eso, ya, mira, yo ya digo, ya, danos caritas, ya no hay pedo. Sí, Sí, inicia en Carita. 2008 como una organización estudiantil en El Paso, Texas. ¿Y qué buscabas? O sea, en ese momento, ¿qué buscabas? ¿Hacia dónde ibas? ¿Y en qué momento ya la vuelves fundación? ¿Qué busca la fundación y qué has logrado con la fundación? Claro, pues en ese momento, pues yo al estar estudiando en Estados Unidos, veo cómo lo que a mí se me vendió toda mi vida en México, que era por buen samaritano, por buen pedo, ¿sabes? Las acomodaciones que me hacían en mi colegio, las oportunidades de, bueno, no terminaste el examen, vente a sala de maestros, ya que lo terminas. Bueno, pues te vamos a cargar para subir a compu, etcétera, etcétera, que quieras o no, pues todo eso crea ciertas inseguridades en las personas con discapacidad, de pensar que nos están haciendo un favor, ¿sabes? Y luego me voy a Estados Unidos y me doy cuenta que no es ningún favor, sino que es el derecho básico de persona con discapacidad. Y empiezo a ver cómo muchas cosas, porque también creo que el mexicano piensa que la inclusión nos va a dejar pobres. O sea, el otro día tengo una amiga, un abrazo y un saludo a Nieli, gran activista. Ella posteó un post acerca del capacitismo en antros y en lugares pues de Entretenimiento. esparcimiento, ¿no? Uh-huh. Ah, y un chico le contestó que es que a veces los establecimientos a duras penas tienen para hacer su establecimiento y tú todavía quieres que vayan a gastar más dinero en poner rampas, en poner esto y lo otro, cuando pues tal vez ni siquiera es el target del establecimiento, ¿sabes cómo? Y dije yo, y se agarraron el chongo y hasta yo me metí en los comentarios, pero porque, o sea, tú no sacabas de esta noción al chico de que, o sea, de que era una pasadez por nuestra parte exigirle a establecimientos que gasten más, porque nosotros casi se nos hincha el huevo querer ir de vez en cuando. Y desafortunadamente esta noción la tiene mucha gente en México. Sí. Entonces, si tú rezas con eso, desafortunadamente no recuerdo quién decía esta frase, pero hay una frase que dice, si tú repites una mentira muchas veces, se convierte en verdad. Y no quiere decir que les sea verdad, pero se llega a ser creída por un número de personas tan grande que hasta a quien aqueja esa mentira, puedes pensar que es verdad, ¿no? Entonces inicia esta fundación porque veo este cambio de ideologías en Estados Unidos y digo, wow, esto me lo tengo que llevar a mi rancho, esto me lo tengo que llevar a México. Y inicia con 3 chícharos, con 3 amigos míos que conozco desde la primaria, que me conocen de toda la vida. Esos 3 amigos que jugaban con mi silla como si fuera carrito o me daban de comer como si fuera muñeca. Y que seguían conmigo en la universidad. Y les digo, oigan, hay que hacer algo para promover este entorno que yo veo con ustedes, pero promoverlo a otra gente, o sea, porque eso me di cuenta mucho al crecer. Y desafortunadamente yo soy la excepción a la regla cuando se vive una discapacidad en México. La mayoría de las personas no tienen este entorno incluyente, la mayoría de las personas no tienen esa mamá, esa blanchichi diciéndole, tú puedes y vamos a ver y así. La mayoría de las personas
crece con esas voces alrededor de, no, es que tú no puedes exigir esto, no, es que pues ni modo, es así. Entonces cuando veo que que la inclusión no es un imposible, ni es una utopía, porque yo crecí en ese rubro, en esa inclusión, Claro. digo, ¿cómo puedo hacer yo para replicarla? Y nace la fundación. Eh, ¿Por qué se mueve fundación? Pues porque yo en Mamá Oso, dije, ¿cómo me voy a graduar? ¿Y en manos de quién voy a dejar la organización? Sí. Y en ese momento, una, una chica que está en la fundación, Ana Victoria, su papá es notario y pues él le constaba ahí, ¿no? Que sudábamos la gota gorda y que éramos muy proactivos y deciden, Dios lo bendiga, en donarnos el acta constitutiva y pasamos ya a ser una fundación con todas sus letras, ¿no? Y pues hemos logrado, creo que esta noción a veces de que para hacer un impacto tienes que donar los millones, ¿no? O tienes que, y yo afortunadamente me he dado cuenta en mi activismo que no se necesita ser Elon Musk para crear un impacto. Y digo, con nuestros medios, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, pues hemos logrado ayudar a varias fundaciones, a varias escuelas especiales, a varios centros de rehabilitación, no solo económicamente, a base de eventos de recaudación para ellos, pero también el darlos a conocer, porque muchas veces nos dimos cuenta que, o sea, que existen tantas organizaciones e instituciones con una labor tan cabrona y tan chingona que solo necesitan apoyo económico o de difusión. Entonces decidimos ser como esas hadas madrinas de esas fundaciones, porque aparte de nuestra fundación, decimos que lo único que tenemos en común son las ganas de ayudar. O sea, no es una Claro. fundación en la que todos tengamos discapacidad, no es una fundación en la que todos seamos, bueno, yo no soy doctora, pero en la que todos sean, o sea, no tenemos nada en común, Víctor, más que las ganas de ayudar. Casualidad. Entonces dijimos, pues, ¿cómo podemos hacerlo? Pues vamos a hacer una fundación sombrilla en la que a raíz de nosotros o a través de nosotros vamos a ayudar a otras instituciones, sí especializadas, que batallan por recurso económico o difusión. Pues qué bien, porque, y te digo que justamente había platicado con Victoria Sámano también esta semana, que ustedes, y también por Alain Pinzón, que es otro activista también como ustedes, que se la juegan cabrón todos los días por ayudar a las demás personas, cada quien desde su trinchera y cada quien como en nichos muy específicos que necesitan ayuda. Y para mí es admirable porque ayudar a personas que no conoces, nadie. Ayudar a personas que no conoces y que aparte están en una condición de vulnerabilidad brutal, nadie. Y luego verte las negras, tener cero recursos, partirte el lomo, estar sin comer, padecer por alguien más, muy pocas personas. Y realmente personas como ustedes me hacen como tener fe en la humanidad cuando a veces dices, esta humanidad nada más no tiene para dónde. Claro, y sí, y fíjate que es complicado y mi activismo se ha afinado mucho conforme pasan los años. También entiendo mucho que el que mucho abarca poco aprieta. Claro. Mi activismo he podido también ya madurar y ver lo que hago en redes también como un tipo de activismo, porque sí es bien difícil a veces, por ejemplo, con la fundación a veces es difícil orquestar un grupo de personas. Entonces a veces cuando sí me viento, no sé, algo al año como fundación, pero todo lo demás lo hago como activista personal porque, pues sí, porque esto es totalmente por amor al arte. Por lo menos Claro. mi organización, mi fundación, nadie recibimos un ingreso económico. Digo, hay muchas fundaciones que sí lo hacen y Claro. merecen todo ese respeto y ese ingreso, pero nosotros decidimos comprometernos con la causa, pero obviamente también tenemos que comer de otra forma, Claro, ¿no? claro. Entonces sí, he decidido tal vez aflojar un poquito las riendas de la fundación para hacer una cosa al año o algo fuerte y poder hablarle a mis familia de caridad
pero todo lo demás, pues sí lo hago mucho de manera personal, pues ya sea con redes, ya sea dando cursos, ya sea talleres, paneles, etcétera, y me he permitido entender que no hay una forma nada más de hacer activismo. Totalmente. Y en 2014 recibes el Premio Nacional de la Juventud en la categoría de discapacidad e integración. ¿Qué significa ese galardón para ti? Pues significa que para empezar, porque por 2 minutos casi no alcanzo ya a ganarlo. ¿Por qué? Porque ya estaba en la rayita, no me acuerdo si tenía 28 años, pero yo ya estaba así a nada de ya no alcanzo la convocatoria. Entonces, y ver el contraste de los demás galardonados, y yo siendo de las mayores, pues estaba siendo galardonada, me dio mucha inspiración conocer talentos haciéndola y rompiéndola desde 14 años. O sea, yo a los 14 años, nuevamente recordemos, yo estaba jugando con mi Tamagotchi. Entonces, verlos ya tan enfocados, y sobre todo, pues que para aquellos que me siguen saben que hablo mucho de la salud mental, y parte de la salud mental es el maniobrar tu síndrome del impostor. Entonces, pues créeme que yo me sentía la más impostora, así que dije, no, es que no he hecho tal. Estoy al lado de un güey que inventó un acelerador de moléculas o Claro, partículas, pero el poderme dar cuenta que sí he hecho y que sí he impactado y que la gente lo reconoce, y como dices tú, o sea, trabajar en filantropía es sudar y llorar y todo, y a veces ni siquiera para que se te vaya para ti, ¿no? La ayuda, entre comillas, porque al final uno recibe mucho más de lo que da en realidad. claro. Pero el recibir ese tipo de estímulos, de la sociedad, es decir, ok, bueno, pues sí valió la pena tanta lloradera y tanto Sí. sufrir y tanto decir, ay, no, no llegó tal cosa del evento, o sea, sí vale la pena. Y pues sí, para mí es uno de esos highlights de mi vida, que no sé si les pasen a ustedes, pero que tienes como movie like moments en los que le podrías dar play otra vez en tu mente, y ese es uno de esos. Te lo decía al inicio, creo que es importante hablar de este tema porque creo que no tenemos conciencia del tema y sí me quisiera mover hacia el tema porque creo que eres la persona ideal porque tienes, porque bueno, lo tienes en tu fundación y tienes como ese charm como para llevarnos como a volar, a pensar, a reflexionar. Y quiero hacerte una pregunta que para mí es fundamental. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a una persona con discapacidad? Y te lo digo porque dicen discapacidad, ok, tiene, o sea, te lo estoy diciendo en abogado del diablo, ¿no? De, puta, no es que no va a poder hacer eso, es una persona que tiene menor capacidad al promedio, o que, ay, bueno, pobrecito, no piensa igual que yo, o su función cerebral pues es menor al resto y pues no puede hacer muchas cosas. ¿A qué nos referimos con una persona con discapacidad? Mira, nos referimos hay un debate ahorita, sobre todo en suplantar o en cambiar este término por el término diversidad funcional. Yo soy de los 80s, yo, o sea, a veces peleo mucho con el agarrar estas nuevas ideologías, pero me gusta. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de una persona con discapacidad? Yo soy una persona súper franca, soy súper norteña, soy así de, no endulcemos las cosas. Entonces, para mí, una persona con discapacidad, siempre mencionando antes que es persona, y que vive con esta condición, no discapacitado, no minusválido, no tullido, no todas estas madres, no lisiado, para mí engloba a manera personal, engloba el reconocer que tenemos una falta de algún tipo de capacidad, perdón, de capacidad motriz,
de capacidad auditiva, de capacidad visual, cognitiva, llámale cualquier que sea psicosocial, etc. Y para mí, el reconocerlo y el llamarlo con todas sus letras, no me está limitando de que, entonces soy incapaz. No, 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 porque una cosa es discapacidad y otra cosa es incapacidad. Es reconocer que sí tengo una falta de capacidad en lo que viene a decir el estándar promedio, digamos, pero no me resta como persona, ¿sabes? Entonces, para mí no hay problema alguno en que se refieran a mí como persona con discapacidad, porque habla de que sí me falta una capacidad. Obviamente ya es tema de otra conversación, que tengo 40,000 otras capacidades, pero sí pone sobre la mesa que yo por lo menos tengo una discapacidad motriz. Me gusta también mucho el término nuevo de diversidad funcional, porque es más propositivo en cuanto a enfocarnos en que más bien funcionamos de manera diversa. O sea, recordemos que para nosotros la discapacidad no nos lo otorga nuestra condición. ¿Por qué? Porque si yo, que Ferni, que no puedo caminar, tengo las herramientas necesarias, yo puedo subir a un segundo piso, yo puedo teclear, pero ¿qué pasa? Que en la sociedad, sobre todo en México, nos interesa en procurar esas herramientas para nosotros. Y lo que nos envuelve, y ese ambiente de capacitismo, es lo que nos vuelve personas con discapacidad o discapacitadas. Entonces, ese es un poco de mi concepto en cuanto a la palabra persona con discapacidad, que luego también vale irnos un poco al loteto de la palabra y del concepto. Es una palabra que, o sea, que ya ha sido aceptada mundialmente por instituciones que tienen que ver con diferentes, pues sí, diferentes sectores vulnerables, digamos, y que a nivel mundial se ha aceptado, ¿no? Porque no vulnera, no ofende, etcétera, etcétera. Entonces es un poquito de mi concepto, que también luego me peleo mucho con gente, sobre todo en redes sociales, cuando me tratan de corregir a mí. No es que eres persona con capacidad diferente. Justo te iba a preguntar. Persona con capacidad especial. Mira, Víctor, yo lo pongo tan fácil. Ok, no camino. ¿Vuelo? No vuelo, ¿verdad? ¿Me teletransporto? No, Tampoco, ¿verdad? Eso sería una capacidad diferente o especial. Sí, ¿sabes? O sea, que el típico Dios da, Dios quita, ¿no? O sea, que te dijera, Dios, mira, no vas a caminar, pero no mames, vas a volar. Superpoder que te voy a dar de volar. O sea, eso sería una capacidad diferente. Mucha gente lo quiere compensar o quiere poner estos ejemplos sobre la mesa de, es que las personas ciegas desarrollan su sentido de la audición. Güey, es que todos desarrollamos habilidades que compensan lo que nos falta. Una persona sorda desarrolla habilidad de, pues ni pedo, agarrar, no sé, las cosas con la derecha, aunque batalle, ¿sabes? Sí. Una persona de estatura baja, pues desarrolla la habilidad de ver cómo treparse en no sé dónde para alcanzar el cereal. Todos desarrollamos habilidades cuando nos falta algo. Y no quiere decir por eso que somos especiales o que somos diferentes. Solo somos personas que se ponen al tiro en la vida, en el día a día, ¿no? Entonces eso es un poquito de... Sí, porque hubo una temporada, lo recuerdo, que se utilizó el término de capacidades diferentes y decía discapacitado y era, no, ¿cómo crees? Son capacidades diferentes y luego vi que volvieron a usar el término de discapacitados. Bueno, es que no, es que sí te corrijo. Discapacitado está mal dicho. Después siempre se tiene que anteponer persona con discapacidad. Y porque discapacitado se infiere que no eres capaz. O sea, y al decir es que no eres capaz, eres discapacitado, claro. Y estás infiriendo que no eres capaz de nada. Y al decir eres una persona con discapacidad, y digo, ya si te quieres ver más pro,
con discapacidad motriz o visual, o especificar después de qué tipo de discapacidad. Ya no estás infiriendo que, que no es capaz de nada, simplemente Claro. estás diciendo, no tiene esta capacidad. Yo le dije a Fernie, me vas a ir corrigiendo en el camino porque hay muchas cosas que no conocemos. Entonces, pues ya va la primera corrección. No, 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 y mira, hasta mis perritos andan ahí corrigiendo, ¿qué onda? Y te voy a hacer una pregunta y te la voy a hacer porque me he topado con muchos casos al respecto. Y eso porque hay padres que nos escuchan, padres de familia, progenitores, como les quieran llamar, que nos escuchan. Cuando tienen un hijo que es una persona con discapacidad, lo que te decía, ¿no? Como que dicen, ah, no, es que no tiene capacidad de esto, de esto, de esto, y se convierten en su conciencia, en su voluntad, en su todo. ¿Cómo deben los padres tratar a su hijo que es una persona con discapacidad? Y pues yo creo que eso es bien difícil, como de yo decirte, esto deben de hacer, porque recordemos que nadie trae un manual Claro. bajo el brazo, ¿no? Y yo creo que siempre debes de tratar a tu hijo, hija, hije, de cualquier sector, como te gustaría ser tratado, ¿sabes? Obviamente estar conscientes de su situación, y obviamente adecuarte a dichas situaciones, pero siempre desde un lugar de empatía y de respeto. Yo no te puedo decir esto como persona con discapacidad, te puedo decir que los papás, porque cada caso es un mundo, ¿sabes? Por ejemplo, en un podcast que acabo de hacer con otra gran activista, María Ángel, de inclusión de discapacidad. Por ejemplo, ella contó cómo ella conoció un caso de una mamá que tenía una hija, no recuerdo si con parálisis cerebral o con síndrome de Down, no recuerdo bien. Y pues eran de escasos recursos. Y la mamá pues era mamá soltera, tenía ya que elaborar. Y la hija se le salía, cuando la dejaba sola, se le salía pues, de la casa. Y llegó un momento en el que pues ella decidió amarrarla. Entonces, obviamente fue muy juzgada, pues los vecinos se dieron cuenta y así. Y fue muy juzgada. Y yo sé que si les digo, es que la amarró, todo el mundo va a estar, sí, no mames, no manches, como la, pero es que también cada situación es bien diferente y también hay que entender, y decía la mamá, es que un día se salió y llegó golpeada, o sea, yo no sé qué le pasó, y yo no sé, y digo, también era una niña, o sea, el mundo está súper feo y desafortunadamente mujeres con discapacidad somos hasta 3 veces más vulnerables para violencia de cualquier tipo, incluyendo la sexual. Entonces dijo ella, o sea, no puedo dejar de trabajar porque soy el único sustento de aquí. Y a lo que voy es que, a pesar de que ella tomó una decisión muy difícil para todos y que muchos catalogaríamos como una decisión mala el amarrar a su hija, tampoco podemos ser nadie para decirle qué debió de hacer, ¿sabes? Porque entonces a lo que voy es que yo no puedo yo, a pesar de que tengo discapacidad, decirle a los papás hagan esto, porque yo no vivo con esa familia, ¿sabes? Entonces, yo lo que puedo dar de herramientas es decir, desde la empatía, desde el amor y desde el respeto, haz tu trabajo como padre. Pero eso no va solo para las personas con discapacidad, va para cualquier hijo, ¿no? Llámese persona LGBT, llámese cualquier otra persona que pertenezca a un sector vulnerado, con amor, empatía y respeto, creo que como papá ya tienes una chambita ya hecha. Y si la riegas, porque todos la vamos a regar, y como papás todos somos humanos, todos son humanos, si la riegas, por lo menos ese error fue hecho desde el amor, Claro. ¿sabes? Entonces, ese sería mi consejo y pues también creo que a veces el acercamiento
acercarte a personas que viven lo mismo que tú o algo parecido, te puede ayudar como padre en no sentirte solo. Y pues sí, encontrar su tribu también como papás. ¿Qué, qué nos falta para lograr una sociedad inclusiva? ¿Y crees que en México lo podamos lograr en algún momento? Claro que sí, claro que sí. El mexicano es puro amor, o sea, lo vivimos en el terremoto del 2017, o sea, el mexicano cuando se pone las pilas chido. ¿Qué nos falta? Pues empatía, yo creo. Yo creo que esa es la base yo creo que esa es la base de cualquier evolución como sociedad. El entender que la situación del otro es tan valiosa como la mía y el poder vivir con respeto. Disculpen a mis perros, ¿eh? No te preocupes. Miren, adopta 3 perros, dijeron. Será buena idea. Este, sí, yo creo que la empatía, si lo utilizamos como brújula para la evolución social, nos va a ayudar mucho. Hace algunos años conocí a un juez de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y él era el juez más joven de la Suprema Corte, vaya la redundancia. Y él es ciego y él hace triatlones, hace el Ironman, o sea, él es un chingón. Y recuerdo que tuvimos una conversación con él varias fundaciones y, y nos dijo, ¿saben por qué en Estados Unidos todo es, digamos, accesible y todos en malinchistas? Pues porque son los de Estados Unidos. Y dijo, no, somos accesibles porque Estados Unidos entendió que en el momento que pones una puerta corrediza, en el momento que pones una rampa, un elevador, no solo estás ayudando al sector con discapacidad, estás ayudando a muchos sectores, estás ayudando a las mujeres embarazadas, estás ayudando al adulto mayor, estás ayudando, o sea, a muchos sectores, es más, ¿cómo se dice? Al trabajador que, no sé, tiene que subir cosas en su diablito. Entonces, creo que lo que nos hace falta en México es abrir esa noción de que al hacer ciertas cosas, no solo se va a beneficiar el sector con discapacidad, sino que se van a beneficiar muchos otros sectores. Y mientras no entendamos eso, no vamos a avanzar, porque nuevamente repito la noción que mencioné al inicio, México y muchos mexicanos tienen esta noción de que somos un poquitito por ciento y que no merecemos o no vale la pena, para ese poquitito por ciento, hacer tanta faramaya, ¿no? Tanta accesibilidad, tanto gasto, pero no se dan cuenta que no solo van a beneficiar a ese 15%, van a beneficiar a muchos otros por cientos que también pueden salir beneficiados de esas acomodaciones de inclusión. En 30 segundos, porque ya se nos está acabando el tiempo, en 30 segundos, digo, hay muchas preguntas en el tintero, pero te comprometo a una segunda parte. En 30 segundos, me encantaría que nos explicaras, porque creo que a mucha gente no le cabe en su cabecita, nos explicaras la importancia de los lugares marcados con la casilla azul y la personita en silla de ruedas, tanto en rampas como en lugares de estacionamiento como asientos. ¿Cuál es la importancia de esos lugares? La importancia de esos lugares es que mientras ustedes los sigan utilizando indebidamente, nos están quitando la oportunidad de convivir con el mundo exterior. Ustedes piensan que al estacionarse, ay, es que yo respeté el cajón azul, me estacioné en el de al lado, pero sí, pero te estacionaste tan cerca que cómo va a salir una persona con discapacidad de su automóvil. Ay, es que estoy obstruyendo la rampa 2 minutitos. En ese momento pudo llegar alguien con discapacidad, pudo llegar alguien no sé, a dejar las Coca-Colas con su diablito, ¿sabes? O sea, pudo haber muchas personas
que necesitaban de esa rampa para acceder o accesar al Oxxo en los baños. No, hombre, está más cómodo el de silla de ruedas porque hay más espacio y puedo poner mi bolsa. Sí, mientras tú estás viendo dónde pones tu bolsa, una persona con discapacidad se está meando afuera esperando a que tú salgas mientras tú te estás acomodando a gusto el vestido o está, ¿sabes? Entonces, todo eso hace que personas como yo, a la siguiente vez que queremos ir a un lugar, digamos, ay, no, está muy difícil. Mejor me quedo aquí en mis cuatro paredes. Sí. Y ya sé que me excedí de los 30 segundos, pero sí es muy importante el promover el respeto. Y también es importante abrirte, o sea, si ves que alguien que tú consideras está utilizando esos espacios indebidamente, no llegar de una manera agresiva, simplemente preguntarle, oye, disculpa, ¿tienes discapacidad? Porque también recordemos que hay muchas discapacidades no visibles, que si uno llega y ve un gallito, pues qué oso, ¿no? Qué oso que te diga esa persona, sí, soy sorda, o sabes, o X o Y, entonces siempre promover el respeto, preguntar respetuosamente, oye, disculpa, ¿tienes discapacidad? Y así te dicen, no, ahora sí se la armas de pedo. Pero sí, yo creo que eso. Rapidísimo, ¿hacia dónde va Fernie Ruiz en un minuto? ¿Hacia dónde va? Va hacia volver al mundo exterior. Ahorita por 2 años, pues he estado muy rampunzel por pandemia, entonces espero nuevamente regresar a tener interacción física con los vecines. Voy a meterme más en medios, en hacer proyectos de inclusión y de representación en el cine, en la tele. Voy a crear más oportunidades, no solo para mí, sino para otras personas con discapacidad. Y voy a prácticamente hacer lo que se me dé la gana sin dejar que nadie me diga que no puedo. Y esta pregunta es otra pregunta difícil que siempre que se las hago, la piensan y dicen, no, es que no sé. Si pudieras escribir tu epitafio, ¿qué diría? Si pudiera escribir mi epitafio, ¿qué diría? Diría... ay, sí, está cabrón. ¿Ya ves? Yo creo que diría, vivió sin miedo a equivocarse. Bien. Muy bien. Es difícil esa pregunta. O sea, yo se las hago para ver a dónde van y siempre están así. Quedan muchas preguntas en el tintero. Te reitero una invitación a una segunda parte. Claro que Y porque todavía teníamos que hablar de tu libro, de muchas cosas que se vienen ahí. Pero bueno, un último mensaje por el momento. por el momento, primero, manden sus preguntas para la segunda parte y sobre todo agradecerte el espacio, agradecerte el interés. Creo que algo que me ha dejado a mí la filantropía y esta fundación que te digo que somos de puerco de Chile y de manteca, que no tenemos nada en común nadie, es que todos, todas y todes podemos ayudar desde nuestra trinchera. Si a ti te gusta hacer el contenido, puedes ayudar. Si a ti te gusta diseñar, puedes ayudar. Si a ti te gusta, no sé, si a ti te gusta hacer Excel, usar Excel, puedes usarlo y ayudar a alguien. Entonces creo que promover el que veamos nuestras capacidades para dejar una huella bonita en el mundo, veamos cómo podemos trascender en este mundito que necesita un chingo de magia y de personas que quieran dejar un mundo mejor para nuestras futuras generaciones y cuestionarnos qué capacidades tengo para el beneficio de otro y usarlas. Y ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias, Fernie. Tus redes sociales. Redes sociales, Fernie Ruiz en todo, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, y pues ahí estamos ¿Y siempre cómo muy podemos ayudar a Carita? caritados, siguiendo en redes sociales para empezar, y sobre todo, cada que hagamos algún evento, alguna campaña, pues promoverla, difundirla, y si tienen alguna duda o quieren de hecho que ayudemos a alguna institución, pues escribirnos al correo. Fernie, muchísimas gracias. Todavía falta mucho, ya haremos la segunda parte, pero bueno, Fernie tiene cosas que hacer
Pero bueno, estoy muy contento de haberte conocido, Fernie. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Esto fue Cosita de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. La próxima semana conoceremos la historia de un mexicano ganador del Emmy Internacional, Víctor del Castillo. No te la puedes perder.